Capítulo 1. ¿Qué es el mulch y por qué es fundamental para la salud de tus plantas? El mulch, también conocido como acolchado o mantillo, es una capa protectora de material que se aplica sobre la superficie del suelo alrededor de las plantas. Esta capa puede estar compuesta por una gran variedad de materiales orgánicos o inorgánicos, pero su función principal es cuidar el suelo y las plantas de múltiples maneras, muchas veces invisibles a simple vista, pero esenciales para la vida que queremos cultivar. ¿Pero por qué es tan importante el mulch? La respuesta va mucho más allá de simplemente cubrir la tierra. Cuando colocamos mulch, estamos imitando un proceso natural que ocurre en los ecosistemas sanos. El suelo siempre está cubierto con hojas, restos vegetales, ramitas o materia orgánica que cae de los árboles. Este manto natural protege el suelo de la erosión, mantiene la humedad y favorece una serie de procesos biológicos que enriquecen la tierra. Conservación de la humedad. El guardián invisible. Uno de los beneficios más evidentes del mulch es que ayuda a conservar la humedad del suelo. ¿Por qué es importante esto? Porque el agua es el elemento vital que las plantas necesitan para absorber nutrientes y crecer. Sin un mulch que proteja la superficie, el agua de riego o la lluvia se evapora rápidamente por la acción del sol y el viento, dejando la tierra seca y dificultando que las raíces puedan alimentarse bien. Al colocar una capa de mulch, se reduce esa evaporación, pues el suelo queda cubierto y aislado. Así, la humedad se mantiene por más tiempo, y las plantas pueden tener acceso a agua de manera más constante y uniforme. Esto es especialmente crucial en zonas donde el agua es escasa o durante épocas de sequía. Supresión de malezas. Un control natural. Otra función vital del mulch es su capacidad para suprimir las malezas. Las malezas compiten con las plantas cultivadas por el agua, los nutrientes y la luz solar. Si las dejamos crecer libremente, pueden afectar seriamente la salud y productividad de nuestras plantas. Al cubrir el suelo con mulch, se limita la cantidad de luz que llega a las semillas de malezas en la tierra, impidiendo que germinen o crezcan vigorosamente. Esto significa que, de forma natural y sin necesidad de usar químicos o trabajo constante de deshierve, podemos controlar estas plantas no deseadas, dejando que nuestras plantas cultivadas se desarrollen con menos competencia. Mejora la fertilidad y estructura del suelo. El ciclo de vida bajo el mulch. El mulch, cuando es orgánico, como hojas secas, paja, corteza de árbol, restos de podas o compost, no solo protege el suelo, sino que también alimenta la tierra lentamente. A medida que este material se descompone, aporta nutrientes vitales para las plantas, como nitrógeno, fósforo y potasio. Pero no solo aporta nutrientes, también mejora la estructura del suelo. Esto quiere decir que la tierra se vuelve más esponjosa y aireada, lo que facilita que las raíces respiren y se expandan, y que el agua penetre mejor. Además, esta capa de materia orgánica fomenta la actividad de organismos benéficos en el suelo, como lombrices, hongos y bacterias, que son esenciales para un ecosistema saludable. Protección contra la erosión y cambios bruscos de temperatura. Otra razón clave para usar mulch es que protege el suelo de la erosión causada por la lluvia o el viento. Cuando la tierra está descubierta, el impacto directo de las gotas de lluvia puede compactar el suelo y arrastrar partículas fértiles, debilitando el terreno. Además, el mulch actúa como un aislante térmico. Durante días calurosos, ayuda a mantener el suelo fresco y en las noches o épocas frías, evita que las temperaturas bajen demasiado rápido, protegiendo las raíces sensibles del estrés térmico. Un aliado para un jardín o huerto sostenible. En definitiva, el mulch es mucho más que una simple cubierta. Es un sistema vivo que ayuda a mantener el equilibrio del suelo y las plantas, reduce la necesidad de riegos frecuentes, minimiza el trabajo de control de malezas y promueve un suelo fértil y saludable, base para cualquier cultivo exitoso. Además, su uso es una práctica fundamental en la agricultura sostenible y la permacultura, ya que trabaja con la naturaleza y no contra ella, ayudándonos a construir jardines y huertos que se mantienen por sí solos y que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Así, entender qué es el mulch y por qué usarlo es el primer paso para mejorar la salud de nuestras plantas y la calidad de la tierra donde cultivamos. En los próximos capítulos profundizaremos en cómo hacerlo, qué tipos existen y cómo aprovecharlo al máximo en tu propio espacio. Capítulo 2. Tipos de mulch y cómo elegir el más adecuado para tu espacio.
Cuando hablamos de mulch, es fundamental entender que no existe un solo tipo, sino una gran variedad de materiales que pueden cumplir esta función. Elegir el mulch adecuado no solo depende de la disponibilidad de materiales, sino también de las necesidades específicas de tus plantas, el clima y el tipo de suelo que tienes. Mulch orgánico, un aliado que nutre y protege. El mulch orgánico es aquel que proviene de materiales naturales y biodegradables, como hojas secas, paja, corteza de árbol, restos de podas, compost, aserrín, cáscaras de frutos y más. Estos materiales se descomponen con el tiempo, aportando nutrientes y mejorando la estructura del suelo. ¿Por qué elegir mulch orgánico? Porque su uso está alineado con la filosofía de trabajar en armonía con la naturaleza. Este mulch ayuda a fomentar la vida microbiana del suelo y a crear un ambiente propicio para lombrices y otros organismos benéficos. Además, su descomposición gradual asegura que el suelo reciba una alimentación constante. Sin embargo, no todo el mulch orgánico es igual. Por ejemplo, la corteza de pino tiene un pH más ácido, por lo que se recomienda para plantas que prefieren ese tipo de suelo, mientras que la paja o las hojas secas son más neutras y versátiles. Otro punto importante es el tamaño de las partículas. Mulch más fino se descompone más rápido, mientras que el más grueso dura más tiempo y protege mejor contra la evaporación. Mulch inorgánico, durabilidad y control. Por otro lado, existe el mulch inorgánico, que incluye materiales no biodegradables como plásticos, piedras, gravilla, caucho reciclado y geotextiles. Este tipo de mulch no aporta nutrientes al suelo, pero es muy efectivo para controlar malezas, conservar la humedad y proteger el suelo contra la erosión. El mulch plástico negro, por ejemplo, se usa mucho en agricultura comercial para mantener el suelo libre de malezas y conservar la temperatura, aunque tiene la desventaja de no aportar materia orgánica ni mejorar la estructura del suelo. Por eso, muchas veces se combina con mulch orgánico en un sistema mixto. Las piedras y la gravilla son opciones estéticas que además pueden aportar una buena protección para jardines decorativos o caminos. Sin embargo, su uso en huertos puede ser menos recomendable porque no contribuyen a la fertilidad. Consideraciones para elegir el mulch adecuado. Elegir el mulch ideal requiere analizar varios factores. Tipo de plantas. Algunas plantas prefieren suelos ácidos, otras neutros o alcalinos. Esto influye en el tipo de mulch orgánico que se debe usar. Clima. En zonas muy secas, un mulch que conserve bien la humedad es esencial. En climas húmedos, se prefiere mulch que permita buen drenaje para evitar encharcamientos. Duración. Si buscas una solución a largo plazo, mulch inorgánico o corteza gruesa será mejor. Si prefieres mejorar la fertilidad constantemente, mulch fino y orgánico será más adecuado. Estética. Dependiendo del diseño del jardín, puedes elegir mulch que combine con el entorno y que aporte belleza además de funcionalidad. ¿Cómo preparar y aplicar el mulch? Para aprovechar al máximo el mulch, es clave prepararlo e instalarlo correctamente. Antes de aplicar, se recomienda limpiar bien la superficie de malezas y restos, y humedecer ligeramente el suelo para que el mulch se adhiera mejor y empiece a cumplir su función. La capa de mulch debe tener un grosor suficiente para proteger, pero sin asfixiar las raíces o impedir la entrada de aire. Generalmente, una capa entre 5 y 10 centímetros es ideal, pero esto puede variar según el tipo de mulch y plantas. Finalmente, es importante revisar el mulch periódicamente, renovar la capa cuando se haya descompuesto o desplazado, y observar cómo responden las plantas para hacer ajustes si es necesario. Capítulo 3. Cómo preparar y aplicar mulch para maximizar sus beneficios. En capítulos anteriores, aprendimos qué es el mulch y los diferentes tipos que existen, además de las razones por las que es una práctica fundamental en el cuidado de nuestras plantas. Ahora profundizaremos en cómo preparar y aplicar correctamente el mulch para que realmente cumpla su función y beneficie de manera óptima tu jardín o huerto. La preparación del suelo, el primer paso para un mulch efectivo. Antes de aplicar cualquier tipo de mulch, es fundamental preparar el suelo. Esta preparación incluye limpiar la superficie de malezas, piedras o restos que puedan interferir con la función del mulch. ¿Por qué es importante esto? Porque si dejamos malezas o restos grandes, pueden competir con tus plantas o impedir que el mulch se distribuya uniformemente. Además, si el suelo está demasiado seco,
Es conveniente humedecerlo ligeramente antes de aplicar el mulch. Esto ayuda a que la humedad quede retenida desde el principio y hace que la capa protectora se asiente mejor. La aplicación, grosor y distribución adecuados. El grosor de la capa de mulch es un aspecto crucial. Una capa demasiado delgada no cumple su función de conservar la humedad ni de controlar las malezas, mientras que una capa demasiado gruesa puede impedir la entrada de aire y agua a las raíces, además de favorecer problemas de hongos si el mulch permanece muy húmedo por mucho tiempo. Por lo general, una capa de entre 5 y 10 centímetros es ideal para la mayoría de los tipos de mulch orgánico. En el caso del mulch inorgánico, como piedras o gravilla, puede ser un poco más gruesa debido a que no se descompone. La distribución debe ser uniforme y cubrir toda el área alrededor de las plantas, pero dejando un pequeño espacio libre alrededor del tallo o base para evitar pudriciones. Este detalle es importante porque el contacto directo entre mulch húmedo y la base del tallo puede crear condiciones para enfermedades. Momentos ideales para aplicar mulch. El momento más recomendable para aplicar mulch es justo después de plantar, cuando el suelo está fresco y la planta está comenzando a establecerse. También es útil renovar la capa antes de temporadas de mucho calor o sequía para preparar el suelo y las plantas para esos desafíos. En primavera, aplicar mulch ayuda a conservar la humedad durante el crecimiento activo de las plantas. En otoño, una capa adicional puede proteger las raíces durante el frío. Mulch casero. Reutilizando materiales para un huerto sostenible. Una de las grandes ventajas del mulch es que puede ser hecho en casa con materiales que muchas veces desechamos. Hojas secas, restos de podas, cáscaras de frutas, césped cortado y compost son excelentes fuentes para preparar mulch orgánico. Recolectar y triturar estos materiales para hacer mulch no solo reduce la basura, sino que cierra el ciclo natural de nutrientes, alimentando la tierra con los propios residuos vegetales. Precauciones y mantenimiento. Aunque el mulch es muy beneficioso, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, evitar mulches que estén contaminados con semillas de malezas o plagas. También es importante revisar periódicamente que el mulch no esté demasiado compactado o húmedo, ya que esto puede causar problemas de pudrición o favorecer insectos dañinos. Además, la renovación periódica del mulch es necesaria, ya que con el tiempo se descompone y pierde efectividad. Esto puede ser anual o según el tipo de mulch y las condiciones climáticas. Capítulo 4. Beneficios ecológicos y económicos del uso del mulch. Cuando pensamos en el mulch, es fácil centrarse en los beneficios inmediatos para nuestras plantas y suelo, pero su impacto va mucho más allá. El mulch es una herramienta poderosa que contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía doméstica o agrícola, ayudándonos a construir sistemas más resilientes y conscientes. Conservación del agua, un recurso cada vez más valioso. Uno de los beneficios ecológicos más importantes del mulch es su capacidad para conservar el agua. En un mundo donde muchas regiones enfrentan sequías frecuentes y escasez hídrica, usar mulch para reducir la evaporación del suelo es una estrategia inteligente y responsable. Al mantener la humedad en el suelo, el mulch disminuye la necesidad de riego frecuente, lo que se traduce en un ahorro considerable de agua. Este beneficio es fundamental no solo para jardines domésticos, sino también para la agricultura a gran escala, donde el uso eficiente del agua puede marcar la diferencia en la producción y en la conservación de recursos naturales. Reducción de residuos orgánicos y reciclaje natural. El mulch orgánico permite reutilizar materiales que de otra forma serían considerados desechos, como hojas caídas, restos de poda, paja o cáscaras de frutas. Esta práctica ayuda a disminuir la cantidad de basura que llega a vertederos y reduce la necesidad de quemar residuos, una actividad que genera contaminación atmosférica. Además, al convertir estos materiales en mulch, cerramos un ciclo natural de nutrientes, devolviendo a la tierra lo que de ella hemos tomado y fomentando un ecosistema saludable y equilibrado. Protección del suelo contra la erosión y la degradación. La erosión del suelo es un problema grave a nivel mundial que afecta la productividad agrícola y contribuye a la desertificación. El mulch actúa como una barrera física que protege la tierra contra el impacto directo de la lluvia, el viento y el sol, evitando que las partículas fértiles sean arrastradas. Esto no solo protege el suelo,
sino que mantiene su capacidad para retener agua y nutrientes, asegurando que las plantas tengan un entorno propicio para crecer. Economía doméstica, menos gasto y más productividad. Desde un punto de vista económico, el mulch ayuda a reducir costos en varios aspectos. Al conservar la humedad, disminuye la cantidad de agua que se debe usar para riego. Al controlar las malezas de forma natural, reduce la necesidad de comprar herbicidas o invertir mucho tiempo en deshierve manual. Además, al mejorar la fertilidad del suelo, favorece el crecimiento saludable de las plantas, lo que puede traducirse en mejores cosechas, más frutas, verduras o flores, con menor esfuerzo y menor gasto en fertilizantes químicos. Una práctica para comunidades y sistemas agrícolas resilientes. En un contexto más amplio, el uso de mulch forma parte de estrategias agrícolas y comunitarias que buscan resiliencia frente a cambios climáticos y crisis ambientales. Al promover suelos saludables y reducir el consumo de recursos, esta técnica contribuye a sistemas más estables y autosuficientes. En muchos proyectos de permacultura y agricultura regenerativa, el mulch es un pilar básico para restaurar tierras degradadas y fomentar una producción sostenible que beneficie a todos. Capítulo 5. Problemas comunes y cómo solucionarlos al usar mulch. Aunque el mulch es una herramienta poderosa y beneficiosa, su uso también puede presentar algunos desafíos o problemas si no se aplica correctamente. Entender estas dificultades y cómo solucionarlas te permitirá sacar el máximo provecho sin afectar la salud de tus plantas ni el suelo. Mulch, demasiado grueso, asfixia para las raíces. Una capa de mulch muy gruesa puede impedir la entrada de aire y agua hacia las raíces, creando un ambiente demasiado húmedo y compacto. Esto puede provocar pudriciones, la proliferación de hongos dañinos, y que las plantas sufran estrés por falta de oxígeno. Para evitarlo, es importante mantener la capa de mulch en un grosor adecuado, generalmente entre 5 y 10 centímetros. Si notas que el mulch está muy espeso, puedes remover un poco para airear la capa y facilitar la penetración. Contacto directo con el tallo. Riesgo de enfermedades. Aplicar mulch. Tocando directamente la base o tallo de la planta es un error común que puede causar problemas serios. El mulch húmedo en contacto con el tallo puede fomentar la aparición de pudriciones y enfermedades fúngicas, debilitando o incluso matando a la planta. Por eso, siempre se recomienda dejar un pequeño espacio libre alrededor del tallo, aproximadamente unos 5 centímetros, para que el aire circule y la base se mantenga seca. Mulch contaminado. Semillas y plagas. Usar mulch que contenga semillas de malezas o esté contaminado con plagas puede causar más problemas que beneficios. Las semillas de malezas germinan bajo el mulch, obligándote a hacer más trabajo de deshierve, y las plagas pueden encontrar un refugio en la materia orgánica acumulada. Para evitar esto, es ideal usar materiales limpios, bien seleccionados, y en caso de ser posible, compostados o tratados para eliminar semillas y plagas antes de aplicar el mulch. Problemas con mulch inorgánico. Aunque el mulch inorgánico como plásticos o gravilla tiene ventajas, también puede presentar inconvenientes. El plástico puede aumentar la temperatura del suelo excesivamente en climas cálidos, y la gravilla puede dificultar la aireación si se compacta. Además, estos materiales no mejoran la fertilidad del suelo, por lo que suelen ser usados en combinación con mulch orgánico para equilibrar beneficios. Renovación y mantenimiento insuficiente. El mulch orgánico se descompone con el tiempo y pierde efectividad. Si no se renueva periódicamente, la capa protectora desaparece y el suelo queda expuesto. Esto puede hacer que las plantas sufran estrés hídrico y que las malezas vuelvan a aparecer con fuerza. Por eso, es fundamental revisar el mulch al menos una vez al año y reponerlo según sea necesario para mantener sus beneficios. Recomendaciones finales para un uso exitoso. El mulch es una práctica sencilla pero que requiere atención y cuidado. Aplicándolo correctamente, con un grosor adecuado, evitando el contacto con el tallo, usando materiales limpios y renovándolo periódicamente, lograrás un jardín o huerto saludable, productivo y sostenible. Este conocimiento te permitirá anticipar y solucionar problemas antes de que se conviertan en un inconveniente mayor, y así mantener la vitalidad de tus plantas y la riqueza de tu suelo por mucho tiempo.